Bienvenidos a Guerreros del Mundo. Hoy exploraremos a los Assassins, la orden secreta que sembró el terror entre los poderosos de Oriente Medio durante siglos. Suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad y apoyar este proyecto. En las agrestes montañas de Alamut, Persia, año 1090. Mientras los grandes imperios se despedazaban en guerras abiertas, un hombre visionario llamado Hassan I Sabba forjaba un arma diferente, una hermandad de asesinos devotos que cambiaría para siempre la forma de ejercer el poder en Oriente Medio. La historia de los Assassins comienza con este enigmático líder ismaelita que, tras ser expulsado de Egipto por sus creencias religiosas, encontró refugio en las inexpugnables montañas persas. Allí, Hassan capturó la fortaleza de Alamut mediante una estrategia de infiltración que se convertiría en el sello distintivo de su orden, la paciencia y el engaño. Mientras los grandes ejércitos se enfrentaban en campos de batalla, Hassan comprendió que un solo hombre, en el lugar correcto y el momento adecuado, podía cambiar el curso de la historia. No necesitamos derrotar ejércitos enteros, se dice que explicaba a sus seguidores, solo necesitamos eliminar a quien los comanda. Así nació una de las organizaciones más temidas de la historia, una secta cuyos miembros estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por la causa, ejecutando asesinatos políticos con una precisión quirúrgica que dejaba atónitos a los gobernantes de la época. Imaginen un lugar tan inaccesible que solo las águilas podrían alcanzarlo. Así era Alamut, el nido del águila, la fortaleza principal de los Assassins, construida sobre un peñasco escarpado a más de 2.000 metros de altura en las montañas Elburz de Irán. Pero Alamut no era solo una fortaleza, sino el centro de una red de más de 70 castillos diseminados por Persia y Siria. Este sistema de fortificaciones permitía a los Assassins controlar rutas comerciales, recibir información de todos los rincones de Oriente Medio, y más importante aún, entrenar a sus letales operativos lejos de miradas indiscretas. La leyenda cuenta que en Alamut existían jardines paradisíacos secretos, donde los iniciados eran drogados con hachís, de ahí el origen del nombre Assassins, y llevados a estos vergeles donde hermosas doncellas los atendían. Al despertar, se les hacía creer que habían visitado el paraíso prometido por su fe, al que regresarían si morían cumpliendo sus misiones. Aunque esta historia fue popularizada por Marco Polo, los historiadores modernos dudan de su veracidad. Lo que sí es cierto es que Alamut albergaba una vasta biblioteca con conocimientos de astronomía, matemáticas, filosofía y, por supuesto, los secretos del arte del asesinato político que convirtieron a los Assassins en maestros del terror psicológico. ¿Cómo se convertía un hombre común en un mortífero asesín? El proceso era tan riguroso como extraordinario. Los candidatos, seleccionados desde jóvenes, pasaban por un entrenamiento brutal que iba mucho más allá del combate físico. El adiestramiento comenzaba con el estudio de idiomas y costumbres. Un asesino debía hablar perfectamente la lengua de su objetivo, conocer sus tradiciones y poder mezclarse con su entorno sin levantar sospechas. Algunos pasaban años infiltrados antes de actuar, convirtiéndose en sirvientes, mercaderes o incluso asesores de sus víctimas. Pero lo más impresionante era su preparación psicológica. Los fedayines, aquellos que se sacrifican, eran entrenados para aceptar la muerte como parte de su misión. No eran simples asesinos, sino mártires dispuestos a completar su objetivo aun sabiendo que probablemente serían capturados y ejecutados después. A diferencia de otros asesinos históricos, los Assassins raramente usaban veneno o ataques a distancia. Su método preferido era el asesinato en público, a plena luz del día y con una daga ceremonial. Este enfoque no solo garantizaba la muerte del objetivo, sino que maximizaba el impacto psicológico del acto. No pretendían esconderse, querían que todos supieran quién había perpetrado el asesinato y por qué. Este compromiso con la causa y disposición al martirio creaba un aura de invencibilidad. Como me dijo una vez un historiador persa, ¿cómo detienes a un enemigo que ve su propia muerte como un triunfo? Mientras los ejércitos de la época dependían de grandes arsenales de espadas, lanzas y catapultas, los Assassins perfeccionaron un equipamiento mucho más especializado y letal para sus misiones. La jambilla, una daga curva de doble filo, era su arma característica. Fácil de ocultar entre las ropas y diseñada para penetrar las armaduras de la época, este puñal se convirtió en el símbolo de la orden. Los Assassins también dominaban el uso de cuerdas con pesos en los extremos para estrangular guardias en silencio y garfios de escalada para acceder a fortalezas aparentemente inexpugnables. Pero sus verdaderas armas eran la paciencia y la información. Los asesinos podían pasar meses o años estudiando sus objetivos, aprendiendo sus rutinas, identificando sus vulnerabilidades. Conoce a tu enemigo mejor que él se conoce a sí mismo, era una de sus máximas. Otra herramienta fundamental era el uso calculado del miedo. En varias ocasiones, los líderes Assassins enviaban mensajes a sus enemigos en forma de puñales clavados junto a sus camas mientras dormían. El mensaje era claro:
podríamos haberte matado esta noche, pero elegimos no hacerlo, todavía. Algunos sultanes y príncipes se despertaban para encontrar notas amenazadoras bajo sus almohadas, pasteles envenenados, de los que habían comido, reemplazados por otros inofensivos, o guardias incapacitados sin que nadie los hubiera escuchado. Estos actos de intimidación psicológica eran a veces más efectivos que los asesinatos mismos, logrando que poderosos gobernantes pagaran tributo a los assassins solo para evitar convertirse en sus objetivos. El sol caía sobre Jerusalén cuando Conrad de Montferrat, recién nombrado rey de Jerusalén, caminaba por las calles celebrando su coronación. De repente, dos monjes se acercaron a él. Nadie sospechó nada hasta que sus puñales relucieron al sol, acabando con la vida del monarca cristiano. Los asesinos fueron capturados y ejecutados, pero murieron orgullosos, eran assassins cumpliendo las órdenes de su maestro. Este asesinato de 1192 es solo uno de los muchos golpes estratégicos que alteraron el rumbo de las cruzadas y la política de Oriente Medio. Visires, sultanes, califas y líderes cruzados cayeron ante sus dagas, desestabilizando reinos enteros con la pérdida de un solo hombre. Otro caso notable ocurrió cuando Saladino, el gran sultán que reconquistó Jerusalén, despertó una mañana para encontrar, sobre su almohada, un pastel envenenado junto a una nota que decía, «Estás en nuestras manos». El mensaje enviado por Rashid ad-Din Sinan, conocido como el Viejo de la Montaña, logró que el poderoso Saladino desistiera de atacar las fortalezas assassins y llegara incluso a establecer alianzas con ellos. Contrario a la creencia popular, los assassins no eran simples mercenarios. Seleccionaban cuidadosamente sus objetivos basándose en motivos políticos y religiosos. Nunca mataban inocentes ni atacaban a mujeres o niños, y frecuentemente rechazaban contratos que no alineaban con sus principios ismaelitas. Esta selectividad y precisión llevó a que muchos gobernantes los temieran más que a ejércitos enteros. Un embajador de la época comentó, «Vivo rodeado de 200 guardias día y noche, mientras el líder de los assassins camina libremente por los mercados sin escolta. Él no teme a nadie, pero todos le temen a él». Cuando los ejércitos europeos inundaron Tierra Santa durante las cruzadas, se encontraron con un enemigo para el que no estaban preparados. Los caballeros cristianos, acostumbrados a enfrentarse cara a cara en el campo de batalla, no comprendían cómo combatir a un adversario que atacaba desde las sombras. Para los cruzados, los assassins representaban una amenaza incomprensible. Los caballeros europeos empezaron a dormir con armadura y a desconfiar de cualquier nativo que se les acercara. El miedo a los asesinos se extendió tanto que la palabra asesino en la mayoría de las lenguas europeas deriva directamente de assassin. Pero la relación entre assassins y cruzados era compleja. En ocasiones, establecieron alianzas temporales contra enemigos comunes. El líder assassin Rashid ad-Din Sinan colaboró con el rey Ricardo Corazón de León contra Saladino, demostrando que para esta orden, la política era un tablero de ajedrez donde las alianzas podían reajustarse según la situación. Uno de los episodios más audaces ocurrió durante la visita del conde Enrique de Champaña a Alamut. Para demostrar la lealtad de sus hombres, el líder asesín hizo una señal y varios seguidores se lanzaron desde las torres del castillo a una muerte segura. «Tengo 60.000 hombres que obedecerán así mis órdenes», le dijo al impresionado conde, quien rápidamente decidió establecer una alianza con la secta. Esta capacidad de generar terror y respeto simultáneamente convirtió a los assassins en actores cruciales durante las cruzadas, a pesar de que su número nunca superó unos pocos miles de miembros activos. Un mercader persa entra en Damasco. Durante meses establece un negocio respetable, gana la confianza de la comunidad y entabla amistad con oficiales del palacio. Nadie sospecha que bajo esa identidad se esconde un fedayín assassín esperando el momento preciso para cumplir su misión. Los assassins elevaron el arte del disfraz y la infiltración a niveles sin precedentes. Sus operativos podían asumir cualquier identidad, eruditos, comerciantes, sirvientes, incluso religiosos. Existen relatos de asesinos que pasaron años integrados en la corte de sus objetivos, esperando pacientemente el momento oportuno para actuar. Una estrategia frecuente era que el asesino se convirtiera en parte del servicio personal de su objetivo. Un caso notable es el de un asesín que trabajó durante 3 años como mozo de cuadra para un príncipe selyúcida antes de apuñalarlo durante un viaje. Cuando fue capturado y torturado, el asesino simplemente sonrió y dijo, «Mi maestro estará complacido». Este dominio de la infiltración se extendía incluso a las órdenes militares. Hay registros de assassins que lograron infiltrarse entre los templarios y hospitalarios, obteniendo información valiosa que luego usaban para planificar sus ataques. Su capacidad para mezclarse con cualquier entorno era tal que generó una paranoia duradera. Se dice que el sultán Baybars de Egipto, quien finalmente conquistaría las fortalezas assassins,
dormía en una torre de madera que sus guardias construían cada noche y desmontaban cada mañana, con escaleras que retiraban después de que él subiera. Como me comentó un académico especializado en el periodo, los assassins no solo mataban a sus enemigos, los obligaban a vivir con miedo constante, una muerte psicológica que precedía a la física. Contrario a su sangrienta reputación, los assassins seguían un estricto código de conducta. No eran simples asesinos, sino devotos de una rama del Islam chiita que veían sus acciones como parte de una guerra santa más amplia. Su filosofía, basada en las enseñanzas ismaelitas, combinaba aspectos del Islam con influencias neoplatónicas y gnósticas. Para ellos, la realidad tenía múltiples capas de significado, y solo los iniciados podían acceder a las verdades más profundas. Hassan Sabbah adaptó esta visión esotérica a fines políticos, creando una orden donde cada asesinato tenía un propósito mayor: debilitar a los enemigos del ismaelismo. El código de los assassins prohibía matar inocentes o personas no relacionadas con su objetivo. Incluso tenían reglas sobre cómo debía producirse la muerte, preferiblemente a la luz del día, con testigos, usando solo la daga ceremonial. El veneno y los ataques por la espalda se consideraban deshonrosos en la mayoría de los casos. Esta selectividad se extendía también a quienes podían convertirse en objetivos. Los líderes religiosos hostiles, generales enemigos y gobernantes opresores eran considerados blancos legítimos. Sin embargo, los comerciantes, artistas o eruditos generalmente estaban exentos, a menos que trabajan activamente contra los intereses ismaelitas. Un aspecto fascinante de su código era la advertencia previa. En muchos casos, enviaban amenazas formales antes de atacar, dando a sus objetivos la oportunidad de cambiar sus políticas anti-ismaelitas. Solo si estas advertencias eran ignoradas, procedían con el asesinato. Como explicaba un manuscrito recuperado de las ruinas de Alamut, nuestra daga es el último recurso cuando las palabras han fallado y la injusticia persiste. Esta combinación de fanatismo religioso con un estricto código de honor hizo de los assassins algo más complejo que simples terroristas medievales. Después de casi 2 siglos sembrando el terror entre las élites de Oriente Medio, el fin de los assassins llegó de la mano de un enemigo implacable, los mongoles de Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan. En 1256, las hordas mongolas llegaron a las montañas de Elburz. A diferencia de los ejércitos anteriores que habían intentado conquistar Alamut, los mongoles no tenían miedo a los asesinos. La táctica de intimidación que había funcionado con sultanes y príncipes falló ante un enemigo que valoraba poco la vida individual, incluso la de sus líderes. Tras un breve asedio, Alamut cayó. Los mongoles no mostraron misericordia, saquearon la legendaria biblioteca, destruyeron las fortificaciones y ejecutaron a miles de ismaelitas. Run al-Din Kursa, el último líder asesín, fue llevado ante Hulagu Khan y posteriormente asesinado mientras intentaba regresar a su tierra. La caída de Alamut marcó el principio del fin, pero no su extinción completa. Los assassins sirios sobrevivieron algunas décadas más, hasta que el sultán mameluco Baybars, irónicamente un antiguo aliado, conquistó sus fortalezas en 1273. Aunque les permitió mantener cierta autonomía a cambio de sus servicios como asesinos, la orden nunca recuperó su antiguo poder. Lo que hace fascinante esta caída es cómo una organización que había aterrorizado a los más poderosos imperios durante siglos fue finalmente derrotada no por la superioridad táctica, sino por un cambio en el paradigma de poder. Los assassins habían perfeccionado el arte de matar líderes en sociedades donde un solo hombre dirigía ejércitos enteros, pero este enfoque perdió efectividad contra la descentralizada estructura de mando mongola. Como comentó un historiador, los assassins eran maestros en cortar la cabeza de la serpiente, pero los mongoles eran como una hidra de múltiples cabezas. Este cambio en la naturaleza del poder militar señaló el fin de una era donde el asesinato político podía cambiar el curso de imperios enteros. Aunque los assassins desaparecieron hace siglos, su sombra se proyecta hasta nuestros días. Los ismaelitas modernos, liderados por el Aga Khan, evolucionaron hacia una comunidad pacífica que rechaza su violento pasado. Sin embargo, el impacto cultural de los asesinos persiste en nuestra sociedad. El término asesino en casi todos los idiomas occidentales deriva directamente de assassin, convirtiéndolos en uno de los pocos grupos históricos cuyo nombre se transformó en un concepto universal. Su imagen ha inspirado innumerables obras de ficción, desde novelas hasta videojuegos como la popular serie Assassin's Creed. Más allá de la cultura popular, los métodos de los assassins sentaron precedentes en la guerra asimétrica y las operaciones encubiertas. Organizaciones modernas de inteligencia como el Mossad o la CIA han estudiado sus tácticas de infiltración y uso calculado del miedo. El concepto de que un pequeño grupo puede desafiar a grandes poderes mediante acciones selectivas y precisas encuentra su raíz en las estrategias desarrolladas en Alamut. Hoy, cuando analizamos fenómenos como el terrorismo o las guerras híbridas,
es imposible no ver paralelismos con los métodos asesín. La diferencia fundamental es que los asesinos medievales seguían un código estricto y tenían objetivos específicos, mientras que muchos grupos modernos carecen de estas limitaciones éticas. Quizás la lección más relevante de los assassins para nuestro tiempo es cómo el poder no siempre reside en los grandes ejércitos o recursos económicos, sino en la capacidad de sembrar miedo e incertidumbre. Como dijo Hassan Isaba en su lecho de muerte, nada es verdad, todo está permitido, una frase que resume la capacidad de esta orden para desafiar las estructuras de poder establecidas mediante el cuestionamiento radical de sus fundamentos. Los assassins nos recuerdan que a veces, la daga más afilada no es la que corta la carne, sino la que siembra la duda y el miedo en la mente de los poderosos. Suscríbete ahora, hazte miembro, activa las notificaciones, comparte este video con tus amigos y deja un comentario para que podamos comparar nuestros conocimientos y fuentes. Gracias por ver, guerreros del mundo. Hasta el próximo asesinato,